Bueno, vamos a la palabra. Tenemos algunas peticiones. Ahorita vamos a orar al final. Si alguien tiene una petición, levante su mano y al final vamos a estar orando por ellas. Amén. Si alguien tiene la petición, levante su mano para que le den una tarjeta y ahorita orar. Allá está una mano levantada. Y bueno, vamos a la palabra. Vamos a ir a Marcos 2, 16 y 17. Búsquenlo. Marcos 2, 16 y 17. Amén. Hemos estado hablando de ser discípulos y hacer discípulos ¿de quién? ¿De casa de oración? ¿Discípulos de quién? De Cristo, ¿verdad? Discípulos de Cristo, obedecer sus mandamientos. Jesús dijo, por tanto, ir a hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vamos a leer ahí en Marcos 2, 16 y 17. ¿Ya lo tienen? Sí. Muy bien. Dice, cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos, dice, vinieron a Jesús, vieron que Jesús estaba comiendo con cobradores de impuestos y pecadores. Les preguntaron a los seguidores de Jesús, ¿por qué él come con cobradores de impuestos y pecadores? Y Jesús los oyó y les dijo, los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a los pecadores. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, que tu palabra quede en nuestro corazón, Señor. Que tu palabra dé fruto. Señor, que seamos seguidores tuyos, Padre, para amarte, para servirte, Señor, para ser libres, Señor. Oh, sí, Padre. Señor, y tú salvarás, Señor, en esta ciudad, Padre. Seremos tus discípulos, Señor. Te adoramos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Jesús quiere que tú y yo seamos discípulos, ¿verdad? Estuvimos hablando del perdón. ¿Cuántos se acuerdan de la semana pasada? Todo cristiano tenemos que perdonar. Tenemos que tener un corazón que perdona, un corazón que pasa por alto la ofensa. También hemos hablado que tú y yo somos la sal y la luz del mundo, ¿verdad? Hay unos que están muy salados, pero son sal al fin y al cabo, ¿verdad que sí? Y un poquito de sal le cambia el sabor a la comida, ¿sí o no? Sí, porque sin sal tú dices, no, le falta, ¿verdad? Por ejemplo, en mi casa comemos poca sal y cuando alguien va a mi casa, no, pásame la bolsa de sal porque le echan 1 kilo de sal. Pero tú y yo podemos hacer la diferencia en la vida de las personas, siendo sal y luz, ¿verdad? Teniendo sus mandamientos dentro de nosotros. Porque de nada sirve escuchar su palabra si tú y yo no la ponemos en práctica. De nada sirve tener 100 años en la iglesia si tú y yo no ponemos en práctica sus mandamientos, ¿sí o no? Y siempre se los he dicho, es como el que compra una cubeta de pintura y dice, oh, voy a pintar mi sala, ¿verdad? ¿Cuántos han pintado su sala? ¿Y cuántos han cobrado la cubeta de pintura y ahí está todavía porque nunca la han pintado? Bueno, así es el que oye la palabra, pero no la pone en práctica, ¿sí? Compra la pintura y ahí está guardada. Así hay gente que escucha su palabra vez tras vez, pero nunca la pone en práctica. Es como el que paga una membresía al gym, pero nunca va. Dile hola, al que está a tu lado, dile hola, te hablan. Ya pagué la membresía, pero no has ido, ¿verdad? Así también es el que oye la palabra, pero no la hace. Jesús dijo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre roca firme. Vinieron los problemas, vinieron las dificultades de la vida. Y de nada te sirve si no pones en práctica haber ido a una escuela bíblica. De nada te sirve haber tenido 30 años ahí en la iglesia y nunca has cambiado. Nunca te ha entrado la palabra de Dios. O sea, no ha habido un cambio radical, ¿verdad? Por eso también hablamos del arrepentimiento. Jesús empezó a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Arrepentirse significa un cambio interno dentro de nosotros. Que vas a cambiar. Que vamos, dijo el otro, ¿verdad?
Tú y yo tenemos que tener un cambio continuo. Dice su palabra, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto. Pero cualquiera pues que me oye estas palabras, dijo Jesús, y no las hace, ¿y no qué? Le compararé a un hombre tonto, necio, ¿verdad? ¿Escucharon la palabra ambos? Sí. Pero la diferencia está entre el que hace y el que no hace. Vinieron los problemas, las dificultades y tu matrimonio se destrozó. La vida de tus hijos se hicieron drogadictos algunos. Algunos se fueron a cantar al mundo como Elvis Presley, ¿verdad? Como Katy Perry, como Michael Jackson, que estuvieron en iglesias. Pero hasta Pedro Infante cantaba canciones cristianas, ¿verdad? De nada sirve si tú y yo no ponemos en práctica sus mandamientos. Y Dios vino a perdonarnos, Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. ¿A qué vino Jesús? Y Dios quiere que tú y yo tengamos ese enfoque de hablarle a la gente, sí, arrepiéntete, pero Dios te ha perdonado tus pecados. ¿Dios te ha qué? Perdonado. Hablando del perdón, yo tenía una tía, se llamaba Paz, y ella vivió con mucho dolor durante su vida. Resulta que se fue de su casa con su novio, ¿verdad? Cuando antes se la robaban a las mujeres. ¿A quién se la robaron? No levanten la mano. Ya levantan la mano. Entonces la robaron y se fue con el muchacho y quedó embarazada. Mi tía, ¿verdad? Quedó embarazada. Y los papás pues no querían al novio, no lo querían. Lo mandaron matar al novio, lo mataron. Y ella quedó embarazada, ¿verdad? Y cuando nació el bebé, le mataron al bebé también. Ahí lo enterraron en el patio de su casa. Allá en México eran las casas grandes como haciendas y en medio había un patio, ¿verdad? Ella vivió triste y amargada durante toda su vida, ¿verdad? Un día mi padre lo quería como hijo. Le hablaba acerca del perdón, le hablaba acerca de Dios. Hasta los últimos años de su vida ella perdonó, ¿verdad? Y recibió a Dios en su corazón. Tenía un montón de palomas porque ella se refugiaba en eso. Pero Dios vino a perdonar nuestros pecados y a darnos vida. ¿A qué vino Dios? Ella cambió su rostro después de recibir el perdón de Dios y el amor. Porque Cristo realmente vino a perdonar nuestros pecados. El jueves hablábamos de que la muerte de Cristo anunciamos. ¿Hasta cuándo? Y la muerte de Cristo no es que Cristo se murió, ¿verdad? Sino que Cristo pagó por tus pecados, pagó por mis pecados, pagó por mis maldades, fue molido en la cruz por nuestras rebeliones. Ese es el mensaje que sigue siendo para toda la gente. El mensaje no es ven y congrégate, el mensaje es Cristo vino a darte una vida nueva, vino a perdonarte, vino a librarte de tu pasado, vino a librarte del dolor de la muerte, del castigo. Vino a librarte como del narcotráfico, ¿verdad? Estaba pensando en el Chapo y en su hijo, ¿verdad? Él vino, sabían que su mamá dicen que es cristiana, ¿verdad? Y a lo mejor eso es lo que la ha mantenido en vida, la oración de una madre orando y persistiendo por su hijo. Señor, mi hijo, ¿verdad? Él realmente, el mensaje de Cristo tiene que ser hacia afuera también. ¿Hacia dónde? Hacia el perdido y el pecador. Vamos a leer otra vez este pasaje aquí en Marcos. Voy a leer en la versión que ustedes tienen ahora. Dice, cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, hay mucha gente que son maestros de la ley, ¿verdad? Mucha gente que sabe mucha Biblia, sabe mucho de todo. Pero Dios quiere que tú y yo tengamos misericordia de la gente. ¿Tengamos qué? Misericordia. Los fariseos eran la gente más estudiada del Antiguo Testamento, de la ley, de las ordenanzas. Pero su vida estaba lejos de Dios. ¿Cómo estaba su vida? Y no importa qué tanto tengas tú de cristiano, no importa. Si no pones en práctica. No, sí, hasta algunos dan consejos, no. Pero no lo aplican en ellos, ¿verdad? Está como el que está enfermo y no, te voy a dar un té para la tos. Y tú nunca te tomas ese té para la tos, ¿verdad? Pero le andas recetando a todo mundo. Bueno, así eran los fariseos.
Y vieron que Jesús estaba comiendo con cobradores de impuestos y, ¿cómo eran? Y pecadores. Los cobradores de impuestos eran lo peor de lo peor. No había nadie más pecador que los cobradores de impuestos, porque ellos eran traidores a su mismo pueblo y se ensañaban con cobrarle a sus hermanos por pasar simplemente, ¿verdad? Es como si yo me pongo en la puerta y les voy a cobrar una lana para que salgan, ¿verdad? Y esa era la única puerta. Entonces, si querían pasar por ahí, tenían que mocharse con el dinero. Pero luego esos cuates se iban y se ponían hasta las chanclas, ¿verdad? Hacían fiestas y eran pecadores. Pero Jesús pasaba tiempo con ellos. Y en la Biblia Jesús quiere que tú y yo tengamos un enfoque a perdonar y a hablar y a tener misericordia con el pecador. Amén. Amén. Y les preguntaron a los discípulos de Jesús, ¿por qué come Él con cobradores de impuestos y pecadores? ¿Alguna vez te has sentado a comer con un pecador? No, sí, mi esposo, dices, no. Sí, mi esposa. No estoy hablando de esos pecadores que ya sabemos que sí son, ¿no? Estoy hablando de gente más pecadora, ¿verdad? Gente despreciada por muchos. En muchas iglesias desprecian a otra gente porque son borrachos, ¿no? Otros desprecian a otros porque son drogadictos. Otros desprecian a la gente porque tiene 4 esposos, ¿no? Que Dios nos libre. Pero Jesús cuando los escuchó le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a invitar a los buenos a que me sigan, sino a los pecadores, a ti y a mí. ¿A quién? A ti y a mí. Dale un codazo al que está, tú lo dices, hola, dile hola. Jesús y Dios siempre han perdonado al pecador. ¿Siempre han qué? Perdonado. Pero tú y yo a veces no lo perdonamos. Tú y yo nos creemos más santos que Dios. Tú y yo nos creemos en un nivel más alto, ¿verdad? Jesús liberó a un endemoniado, al endemoniado Gadareno, ¿verdad? Y le dijo, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ¿qué? Ha hecho el Señor contigo. ¿Cuántos Dios ha hecho grandes cosas? Amén. Mi tía, esa tía que vivió amargada por su vida, una vez que ella fue libre de esa carga y esa cadena, ese dolor, casi 40 años cargando con eso, pero Dios la hizo libre, ¿verdad?, de ese dolor. Su rostro se transformó, se cambió en paz. Bueno, así era la vida de este endemoniado, ¿verdad? ¿Cómo permitió que entraran los demonios? Pues no sé. A lo mejor empezó a escuchar música de rock, a lo mejor empezó a tener videojuegos en casa de esos de masacre, que sale sangre por todos lados. Y el diablo entra y permite que la vida de los jóvenes se contamine, ¿verdad? A lo mejor por el rock pesado, que son puras invocaciones a demonios, ¿verdad? ¿Han escuchado lo que dicen? Algunos literalmente maldicen a Dios. Maldito sea tu nombre, Dios. Así lo dicen las canciones. Y tú vas y se las compras, ¿verdad? Los discos. Pues Jesús lo perdonó a ese hombre que era endemoniado. Y luego Jesús perdonó a María Magdalena, que tenía 7 demonios. Perdonó a las prostitutas. ¿Qué eran? Pues seguro ellas no empezaron prostituyéndose. A lo mejor alguien abusó de ellas, ¿verdad? A lo mejor alguien las abandonó. Se hizo prostituta, pero Jesús comía con ellos, con pecadores, con borrachos. Jesús perdonó a Pablo, que era un asesino. ¿Qué era Pablo? Y luego mataba a cristianos. Pablo, ¿por qué me persigues, verdad? Matando cristianos. ¿Alguien ha matado a alguien? Pues Moisés. Dice que le entró el celo una vez y fue y mató a otro, ¿verdad? Y luego tuvo que huir por 40 años a un desierto. Pero muchas de las cosas que hacemos nos llevan a un proceso, ¿verdad? De ahí Dios trató con Moisés. Trató con él, ¿verdad? Y lo liberó de esa deuda. Y luego David, que fue un adúltero, el que componía salmos, ¿verdad?, el que dirigía la alabanza. No solo fue adúltero, fue asesino de sus amigos, de sus mismos amigos, los traicionó. Pero Dios sí lo perdonó. ¿Dios qué? Lo perdonó. Dios lo libró del perdón. Ahora, él tuvo que cargar con consecuencias, así como tú y yo tenemos que cargar por muchos de los errores que hemos hecho, ¿verdad?
Dice su palabra que no te engañes porque Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y muchos de los problemas que tenemos con nuestros hijos es por falta de la disciplina, ¿verdad? Es por falta de amonestación. Y tú y yo tenemos que corregir el barco, ¿verdad? El avión, que no se estrelle. Tenemos que corregir el barco para que no se hunda. Bueno, en la sabiduría de Dios tú lo vas a hacer. David pagó un grande precio por sus pecados, aunque Dios lo perdonó. Pero él tuvo que pagar el precio, ¿verdad? ¿Le dolió? Sí. Y tú y yo tenemos que ser sabios cada vez más para atender nuestra casa, nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y luego había una mujer adúltera. ¿Se recuerdan que la trajeron para apedrearla? No, aquí están las piedras, ¿verdad? Vamos a apedrearla. Pero Jesús no la condenó, ¿no qué? Él dijo, nadie te condena. Él dijo, no, vete y no peques más, cásate ya, arregla tu vida. Tú y yo sí tenemos que ordenar nuestra vida. Ahorita vamos a hablar de eso. Porque sin duda que tú y yo somos pecadores y Dios nos perdona, pero sí tenemos que corregir el rumbo del barco. Porque va a la deriva, va a estrellarse, va a hundirse. El tren se va a descarrilar. Tus hijos van detrás de ti, ¿verdad? Me hace pensar en un tren que va todo junto. Si tú te descarrilas, ¿qué pasa con los demás vagones? Todo se descarrila y sí afecta a tus hijos, sí daña a los hijos. Por eso tú y yo tenemos que corregir el rumbo en muchas cosas, ¿verdad? Y luego ve un paralítico que Cristo sanó. Le dijo, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más para que no te venga otra cosa que... Hay quienes enseñan, no, Dios es amor, Dios permite todo. No, mira, Dios es amor, pero desde el primer día que Cristo empezó a predicar, su mensaje es el mismo, es arrepiéntete, vuélvete a Dios, acércate a Dios, vuélvete de tu mal camino, vuélvete de una vida pecadora, vuélvete de tus pensamientos. No, yo mejor me voy con el psicólogo, ¿verdad? El psicólogo te va a mandar al psiquiatra. Aquí en Utah es donde más recetan calmantes, ¿sí sabían eso? Tú vas y dices, oye, es que me mueven la cama en la noche, es que me peleo con mi esposo, ahí le va 1 kilo de pastillas. Es pura droga que es. Pero tú y yo tenemos que volvernos a Dios. Y luego la mujer samaritana, ¿se acuerdan? La que era despreciada, pues ella sola iba ahí a sacar agua. Pero Cristo aceptó a esa mujer y la perdonó. ¿La qué? Había tenido 6 esposos la chula, ¿verdad? Y con el que estaba no era su esposo, ¿no? Pero Jesús la confrontó con su pecado, hasta era religiosa, ¿no? Yo voy a la iglesia y adoro a Dios y que no sé qué. Pero Cristo la confrontó y ella pudo restaurar su vida porque Cristo es alguien que restaura, ¿verdad? Amén. Y luego lo vemos en el Antiguo Testamento con Rahab, que era una prostituta, ni siquiera era del pueblo de Dios. ¿Qué era? Y de su descendencia viene Jesús. ¿Sí sabían? Viene el rey David. Porque Dios es misericordioso. ¿Cómo es Dios? Misericordioso. Hasta está en los héroes de la fe. Esa mujer que era prostituta, ¿verdad? ¿Sí entienden esa palabra? ¿O lo traducimos más al español, No, yo sé que sí la entienden. Pero Dios es misericordioso, porque a veces uno lee la palabra y dice, caray, pues, ¿qué estará pasando? No, la Biblia a veces pone el lenguaje ahí como un poquito maquillado, los que la tradujeron, para que tú escarbes más, ¿verdad? De las cosas. En realidad Él vino a perdonar nuestros pecados, nuestras transgresiones. Él vino a perdonarte de la droga, vino a perdonarte de la lujuria, vino a perdonarte de la avaricia, del rencor, del coraje. Amén. ¿Sí saben que nosotros éramos así antes? Amén. A mí me tocó ir a predicar allá a Casimiro Castillo y a la costa de Jalisco con pastores que eran ex-homosexuales. Eran ex-homosexuales, Ya llegué a un lugar donde se llama Casimiro Castillo y había poca gente, ¿verdad? Pero el pastor había sido homosexual y tenía a su esposa. Hasta yo desconfiaba, dije, no, me dijo, te dejo mi cama. Y dije, no, pues mejor en el santuario, ¿verdad? Me quedo ahí a dormir. Y cuando estaba durmiendo, el Señor me levanta, el Espíritu Santo despierta, ¿no? Porque
En eso veo que cae un alacrán del techo y pongo la lámpara y lleno de alacranes, ¿verdad? Yo digo, Señor, líbrame. Pero me tocó ir después a Vallarta con otro de los mismos seguidores que habían sido homosexuales. Y todavía como medio hablaba, medio, hola, así como que, para allá, ¿no? Pero Dios transforma a la gente, Él transforma a las personas, ¿verdad? Y a veces tú y yo no perdonamos a esa gente, decimos, no, pues se me hace que todavía no se convierte. Y bueno, hasta la muerte Cristo perdona a la gente, amén. Estaba el ladrón en la cruz, ¿y qué le dijo? De cierto te digo que ¿cuándo iba a estar con él? No, te ibas a dormir por todo el milenio y después ibas a... ¿Cuándo le dijo? Hoy estarás conmigo. ¿En dónde? Lo perdonó en la cruz. ¿Había sido un buen hombre? No, un ladrón, un asesino, un homicida, un drogadicto. Pero ahí Dios lo perdonó. Mucha gente tiene que ir a las cárceles para convertirse. Y Dios les da una última oportunidad, ¿verdad? Tú y yo tenemos que reconocer una cosa, que es tú y yo somos pecadores. Amén. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Nunca qué? Peque. Seguimos pecando, aunque somos redimidos, estamos en un proceso de perfeccionarnos, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Pero no pequen tanto, ¿verdad? Porque sí tenemos que cambiar, sí tenemos que ¿qué? Cambiar. Si tienes que cambiar esos malos hábitos que tienes. Ahorita vamos a hablar más de eso. Si tienes que cambiar la lujuria, si tienes que dejar las drogas, si tienes que dejar el cigarro a su tiempo, ¿verdad? Les hablaba al principio de un señor que iba a la iglesia y fumaba, ¿verdad? Hasta que un día Dios le quitó el cigarro por completo. Romanos 5:8, búsquenlo por favor. Romanos 5:8. Y dale un codazo al que está a tu lado porque se está durmiendo. Y le ya cuando lo encuentres, Dice, mas Dios, aquí habla de Dios Padre, ¿sí? Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún ¿qué? ¿Cómo éramos tú y yo y cómo somos? Pecadores. Seguimos siendo pecadores, ¿verdad? No más que redimidos. Sigue siendo enojón de vez en cuando, ¿verdad? O de vez en diario. ¿Sí o no? Sí. ¿Seguimos fallando? Sí, pero tenemos que vivir una vida mejor cada vez. Cristo murió por nosotros. ¿Quién murió? Cristo. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos. ¿Qué hicimos nosotros? Nos descarriamos. Así como el tren se descarrila, así tú y yo no. A veces nos vamos por la tangente. Así tus hijos pudieran descarriarse, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren que sus hijos se descarrien? Nadie, ¿verdad? Por eso hay que instruirlos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Háblale cuando te levantes, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te duermes, repítele las palabras. ¿Qué tenemos que hacer? Repetir, de tanto repetir. No, ya me la sé, no me importa, hasta que quede grabado en tu vida que tienes que ser un hombre de bien, que tienes que ser una mujer de excelencia, que tienes que ser un marido honesto, que tienes que hablar con la verdad, que tienes que dejar el enojo. Tenemos que repetir sus palabras. ¿De quién? ¿Las máximas de Eugenio Derbez? No, las de Jesús, ¿verdad? ¿Las del superapóstol? No, las palabras de Cristo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quién? Aquí Jehová se refiere a Dios Padre. Dios Padre cargó en su Hijo. ¿Qué cargó? Nuestros pecados los cargó. Y seguimos siendo pecadores. Ahí Dios sigue perdonándote. Su misericordia es para siempre. ¿Cómo es su misericordia? Por eso Jesús dijo, sean misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y tú te enojas porque te dejaron los calcetines tirados ahí, ¿verdad? Ahora, sí causa enojo, ¿verdad que sí, mujeres? ¿Sí o no, mujeres?
Les dejan la toalla tirada, les dejan los zapatos. ¿Se enoja la mujer? Pues hay que agarrar la onda, cómprate un básquet así gigante y lo avientas como básquetbol, ¿verdad? Para que le atines. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí mismo en Isaías 59, 1, 2, denle la vuelta. Isaías 59, 1 y 2 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, ¿vuestras qué? Iniquidades. Pues pecados o agravios, dice, han hecho división entre nosotros y vuestro Dios. Cuando tú pecas como cristiano, Dios sí se aparta de ti. ¿Dios qué? Tu oración Dios no la escucha cuando estás en pecado. Cuando no perdonas, Dios no te escucha. ¿Sí saben eso? ¿Estás enojado con tu hermano? ¿Qué pasa? Dios pone así como una barrera, así, no, quítate. Porque tú y yo sí tenemos que perdonar, sí tenemos que hacer cosas. Y el pecado, sea el que sea, te separa de Dios. La pornografía en el teléfono, la lujuria te separa de Dios, las drogas, la avaricia, que dices, no, yo quiero ese carro, no, yo quiero ese vestido, yo quiero ese iPhone 11, yo quiero esos tenis. Y cuando tú permites que eso ocupe un lugar primero que Dios, eso te aparta de Dios. ¿De qué? Te aparta. Por eso Dios quiere que cada día volvamos a Él y nos arrepintamos. ¿Nos qué? Presente continuo, esa palabra, arrepiéntete. ¿Cómo está? Presente continuo. Porque los mandamientos de Dios son para ponerlos por obra ¿cuándo? Todo el tiempo, va, así está. Vuélvete a Dios continuamente. Y el día que te apartas de Dios, tu vida se empieza a apagar. Se empieza a hacer un hielo, ¿verdad? Así como el carbón, cuando haces carne asada y lo sacas, ¿qué pasa con ese carbón? Se apaga. Así es la vida de aquel que se aleja de Dios y de sus mandamientos. Se va apagando, se va apagando, se va enfriando y se va desechando. Por eso leíamos también, si permanecieres en mí, mis palabras en vosotros, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Si esa palabra permanecer está en presente continuo. El día en que tú abandonas a Dios, tú lo estás abandonando a Dios. Dios no te abandona, pero esa palabra, otra vez, permanecer en mí. Si permanecieres en mí, mis palabras en vosotros, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. ¿Cuántos son discípulos? Bueno, sus palabras tienen que estar en ustedes y tienen que tener esa comunión con Dios continuamente. Y el Espíritu Santo les hablará. Así como cuando yo estaba dormido, despierta porque viven los alacranes. Bueno, Dios te hablará en diferentes ocasiones. Te hará ver el pecado de otra gente. No para que lo condenes, para que vayas y lo restaures, para que vayas y le hables. Para que vayas y le digas, hey, ya no maltrates a tus hijos, ya no maltrates a tu esposa, ya no hagas esto, ya no hagas aquello, porque Dios a veces trata con la gente así. Amén. Amén. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. Cuando tú y yo pecamos, aunque tú seas cristiano y convertido, Dios se aparta de ti. Y viene la escasez, no puedes dormir en la noche, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque tu conciencia no te deja dormir. Por eso hay que arreglar cuentas, ¿hay que qué? Con tu prójimo y con Dios. Amén. Amén. Cristo vino para perdonar nuestros pecados. ¿A qué vino? Perdonar. Ahí mismo en Marcos 2:17 dice: Jesús los oyó y les dijo: los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Yo no he venido a invitar a los buenos para que me sigan, sino a los pecadores. Y luego en Lucas 15:7 dice: les digo que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, un pecador que cambia su vida, que por 99 buenas personas que no necesitan hacerlo. ¿Hay más gozo en dónde?
En el cielo, por una persona que se vuelve a Dios, que recapacita, que vuelve en sí. ¿Sí entienden esa palabra? Me hace pensar en el hijo pródigo cuando se fue y malgastó todos los bienes de su padre. Pero hay una palabra que dice vuelto en sí, es decir, despertó. Cuando alguien se desmaya, ¿qué hacen? A veces le dan una cachetada, ¿verdad? ¡Pah! A ver, hazle así, háganle así porque despierten. Bueno, vuelve en sí, ¿verdad? Eso significa que reaccionas ante lo malo, ¿sí? Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahí Dios es Dios Padre, ¿sí? Y Jesucristo es el que nos dio esa vida a través de su sacrificio. Abre tu Biblia en Efesios 2:1-7, por favor. Efesios 2:1-7. Dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Qué te dio Dios? Vida. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él vino a darnos vida eterna. Pero tú y yo tenemos que permanecer en Él y en sus palabras. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Permanecer en mí. ¿Qué tenemos que hacer? Permanecer en oración, permanecer en su palabra para que tengas vida. Cuando estabais muertos en vuestros delitos, ¿y cómo estábamos tú y yo? Muertos en delitos. ¿Cuántos han cometido un delito? ¿Va? Que llega la policía y al bote, ¿no? Pero así estábamos muertos en delitos y pecados en los cuales anduvisteis. ¿Cómo era anduvisteis? O anduvimos, ¿verdad? Dijo el otro. Porque tú y yo sí pudiéramos haber hecho hasta narcotraficantes, pudiéramos haber sido asesinos, pudiéramos haber sido tranzas, pero Dios nos libró de eso, amén. Anduvimos en otro tiempo, ¿cómo? En otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿En los deseos de qué? De nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿La voluntad de qué? Según un estudio de pedófilos, muchos no son pedófilos porque los agarra la policía, ¿verdad? Pero si ellos pudieran abusar de niños, serían pedófilos y la policía no los persiguiera. Pero ese pecado está en los pensamientos. Así como el odio, el rencor, así como la avaricia, que se anida ¿dónde? En los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué éramos? ¿Sí entienden esa palabra ira? Un castigo eterno. Jesús habló del infierno más que de otro tema. Habló del castigo eterno más que de otro tema. Y la ira de Dios se va a derramar un día. ¿Se va a qué? Dios es misericordioso, pero también es un Dios que se aira. Amén. Lo mismo que los demás, pero Dios que es rico en misericordia. ¿Cómo es Dios? Rico en misericordia. Por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cómo somos salvos? Por gracia, es decir, es un regalo que no merecemos, pero Dios nos lo da. Amén. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y luego en Corintios dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no falles, dice, ni los fornicarios, ni los ¿qué? Los fornicarios son aquellos que tienen intimidad con alguien que no es su esposo, ¿verdad? Con alguien que no es su esposa, que no se han casado. Por eso si tú no te has casado, nosotros te animamos a que hagas las cosas bien. ¿Cómo tienes que hacer las cosas? Bien. Divórciate primero y luego cásate, júntate. De otra manera la Biblia le llama fornicación, ¿verdad? ¿Sí está clara esa palabra? Y aquí dice, no falles, los fornicarios no heredarán el reino de Dios, ni los idólatras, ni los ¿qué?
Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. ¿Los maldicientes? ¿Los qué? Maldicientes es hablar mal de alguien, ¿verdad? Como decía Pedro Infante, yo te aseguro que yo no fui, ¿verdad? Así decía el hermano Pedro Infante, ¿verdad? Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que yo no fui, ¿verdad? Pero eso es maldecir. Cuando tú empiezas a hablar mal de alguien, estás entrando ahí en esa canción, ¿verdad? Ni los estafadores, ¿verdad? Hay quienes, estamos hablando al principio que hay predicadores que te ofrecen orar por ti para que tengan las medidas perfectas, ¿verdad? 60, 90, 60, ¿verdad? Y la gente se la cree y ahí vienen y traen las ofrendas. No, yo quiero tener el cuerpo escultural. No, Dios vino a transformar nuestra alma y nuestro corazón, pero hay gente que estafa aún en las iglesias, ¿verdad? Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. ¿Esto qué? Éramos algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Es clara la Escritura? ¿Tenemos que cambiar? Sí es clara, ¿verdad? Sí tenemos que dejar todos esos pecados que la Biblia menciona. Sí tenemos que dejar el pecado, sí tenemos que dejar la lujuria, sí tenemos que dejar la pornografía, sí tenemos que dejar el chisme, sí hay que dejar el homosexualismo, sí hay que dejar la avaricia, ¿verdad? No, yo quiero tener 3 casas y quiero tener mi negocio. Bueno, Dios no tiene problema con bendecirte y multiplicarte, no tiene problema. Pero si en tu corazón hay avaricia, Dios te dice que te arrepientas, porque ni los avaros heredarán el reino de Dios, ni la codicia, ¿verdad? Si hay que dejar de levantar falsos a tu hermano, sí. Si hay que dejar el rencor, ¿sí hay que dejar qué? Dile hola, dile a los que están atrás, dile hola, dile. Hola, si hay que dejar el rencor, si hay que dejar la idolatría, si hay que dejar el adulterio, sí. Si hay que dejar las drogas, hay que dejar de vender las drogas también, ¿verdad? Si hay que dejar las borracheras, sí. Si hay que dejar toda lujuria y problema sexual. Algunos piensan que en las iglesias no pasa eso, ¿verdad? Pero según las estadísticas, casi el 50% de los que asisten a las iglesias tienen problemas sexuales, ¿verdad? Y con películas y con pornografía. Pero Dios sí quiere que dejemos todo eso. Si hay que dejar el fariseísmo y la religiosidad, de que no, yo soy más santo que todos. No, sí. Jesús le estaba diciendo a los fariseos, ¿verdad? A los maestros de la ley, que no fueran hipócritas, que no fueran sepulcros blanqueados. ¿Conocen esa gente que condena a todo el mundo? Oh, yo soy bien santo, yo soy bien puro. Bueno, eso es ser un sepulcro blanqueado, un hipócrita. Jesús sí confrontó el pecado y nos llama a arrepentirnos. ¿A qué nos llama Dios? Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha ¿qué? Acercado. Arrepentirse es un cambio radical en tu vida, en mi vida. Y tú y yo sí tenemos que recibir la paz y la sanidad. ¿Sí tenemos que recibir qué? La paz. Justificados pues tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De Jesús. Jesús perdonó todos tus pecados. ¿Qué perdonó Jesús? Todos. Y tus cargas y tus dolencias, ¿verdad? Él sí perdonó todo. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero si tú eres orgulloso y dices: no, yo no. No, yo no. Mi vecino que está a mi lado. El otro hermano, ¿verdad? El pastor. No, el líder. No, fulanito es el que necesita. No. Jesús dijo: ¿por qué miras la paja de tu hermano, ¿verdad? Y no sacas primero la viga del ojo que tienes en el tuyo? Hipócrita, les dijo. Saca primero la viga que tienes y luego andas viendo al vecino cómo está. Porque algunos dicen: no, este mensaje le queda bien a la Lupe, que no vino hoy, ¿verdad?
Este mensaje le queda bien al hermano Pancho que no viene, ¿verdad? Que no se congrega. No. El mensaje es para nosotros. ¿Para quién es el mensaje? Para ti, para mí. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. Y eso significa reconocer tu condición. El Jesús vino con borrachos, pero vino a perdonarlos, vino a hacerlos libres, pero sí hay que dejar el alcoholismo. Él sí vino a los drogadictos, pero sí hay que dejar las drogas, ¿verdad? Sí vino al adúltero, pero le perdona sus pecados, pero deja de estar pecando. Si tú y yo como cristianos seguimos manteniendo el pecado, nos va a llegar a afectar. Nos va a llegar a destruir nuestra vida. Amén. ¿Saben que en la iglesia hay hombres pecadores también? Por eso Jesús fue bien claro: el que confiesa sus pecados y se aparta, ¿qué? Alcanzará misericordia. Y tú y yo tenemos que apartarnos del pecado continuamente. Apartarnos del mal. Buscar lo que Jesús tiene para nosotros. Jesús vino a perdonarnos. ¿A qué vino Dios? Pero también Él estuvo hablando del juicio. Estuvo hablando de tener una vida mejor en Él. ¿Una vida qué? Mejor, claro que sí. Una familia mejor. ¿Cuántos quieren una familia mejor en Cristo? Bueno, hay cosas que sí tenemos que cambiar. ¿Tenemos que qué? Cambiar. Tenemos que renovarnos en Cristo. Y muchos piensan que el Espíritu Santo te va a transformar. No. Las palabras de Dios son para que tú y yo las pongamos en práctica. ¿Las qué? Pongamos en práctica. Primera de Juan 1, del 6 al 10, búsquenla por favor. Ven. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. ¿De cuántas maldades? Todas. De todas. Y aquí tú y yo tenemos que reconocer nuestra condición. Amén. Ven. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, el compromiso tuyo y mío es ir y predicar al pecador, pero a la misma vez ser sal y luz. Amén. ¿Ser qué? Restaurar al pecador. Digan todos: restaurar. Sí, tú y yo tenemos que ser gente que restaura a la gente que falla, la gente que peca, la gente que puede fracasar en muchas cosas. Tenemos que ser restauradores. ¿Qué tenemos que ser? Restauradores. Así como Cristo restauró. ¿Cristo qué hizo? Restauró personas, ¿verdad? Él no los condenó, sino les ayudó, les dio la mano. ¿Cuánto le van a dar la mano a alguien? Amén. Sin duda que al primero que tienes que dárselos a tu esposo, que falla, ¿sí o no? Amén. A tu esposa que falla, ¿verdad? A tus hijos. ¿Fallan tus hijos? Sí. Por eso tenemos que tener una comunión con Dios. Amén. Y Dios nos va a hacer libres de toda carga. Amén. Si conocieres la verdad y mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿verdad? Jesús vino a darnos libertad. ¿A qué vino Jesús? A darte libertad de cualquier carga. Pero sí tienes que reconocer tu condición. Amén. Inclina tu rostro y vamos a orar. Yo quiero orar por lo que Dios hará en ti. Por cuando tú estarás con los pecadores y les hablarás de su pecado.
Sí, te sentarás con gente que no sea perfecta.